Cuando hace un par de años dejé mi iPad Pro y me pasé de nuevo al MacBook, una de las cosas que más echaba de menos era el poder tomar notas en el iPad, hasta el punto de que casi estuve a punto de comprarme un iPad mini para simplemente tomar notas, hasta que descubrí los cuadernos digitales. Y dentro de esos cuadernos, sin ninguna duda, el rey es el Remarkable 2, el cuaderno digital que hoy probamos en actualidad iPhone y que os voy a contar por qué estoy absolutamente encantado con él. Lo primero que os tengo que decir es que no es una tablet. El Remarkable 2 es un cuaderno digital y ahí radica su principal virtud. Es un dispositivo para escribir. O sea, no vas a tener distracciones, no vas a tener notificaciones, no vas a tener correos electrónicos, WhatsApp, avisos de juegos, la disponibilidad de aplicaciones como Netflix, videojuegos, Amazon, cualquier posible distracción. Es un dispositivo para centrarte en lo que tienes que hacer, escribir. Es verdad que esto lo puedes hacer, por ejemplo, con el iPad Pro. Sí, puedes hacerlo, pero además tienes otras muchas cosas que a veces lo que hacen es distraerte y no poder centrarte en tu trabajo. Aquí no, aquí tienes un dispositivo simplemente para escribir. Y la ventaja es que esta función, escribir, lo vas a hacer de forma mejor que lo haces en tu iPad Pro, porque al final en el iPad estás escribiendo sobre un cristal. Es una escritura que no es la escritura natural. Te terminas acostumbrando. Yo estaba encantado con tomar notas en mi iPad Pro, pero cuando he probado este dispositivo, la verdad es que la sensación es muy diferente, es mucho mejor y te permite cosas que con el iPad Pro pues no podías ni imaginar. Estamos hablando de este. Este es el Remarkable 2. Como puedes ver, es un dispositivo muy parecido a un Kindle, como os decía al principio, simplemente más grande. Ya veis que tiene una pantalla pues considerablemente de mayor tamaño. Es un dispositivo que, a pesar de su tamaño, es bastante ligero, con solo 403 gramos. Es muy delgado. Prácticamente tiene el grosor que necesita para tener un conector USB-C, que es el que se utiliza para recargarlo, y tiene una batería que es asombrosa. 2 semanas y llevo un mes probándolo y lo he recargado una sola vez. Tiene conectividad Wi-Fi y tiene 8 GB de almacenamiento interno, que teniendo en cuenta que lo que vamos a almacenar son documentos, te da para mucho. Pero además tiene posibilidad de almacenamiento en la nube, cosa que luego hablaremos un poquito más adelante. Ya veis que es muy manejero, es muy cómodo y solamente tiene una cosa que lo diferencia, por ejemplo, de mi Kindle, y es que no tiene retroiluminación. Es importante que esto lo tengáis en cuenta. Para mí es algo en lo que debería mejorar, pero es verdad que si le añadimos retroiluminación, bueno, pues la batería duraría menos, tendría que ser un poquito más grueso. Otra cosa que tampoco puedes hacer es utilizar almacenamiento externo. No tiene posibilidad de conectarle ningún tipo de disco duro. El almacenamiento interno son 8 GB, como os decía, y bueno, tenemos también el almacenamiento en la nube. Podemos almacenar documentos solamente en la nube y que no ocupen espacio en nuestro dispositivo si así queremos, pero 8 GB en documentos te da para mucho, así que eso tampoco es mayor problema. Este es un dispositivo que sirve para escribir, que sirve para leer y que sirve para realizar anotaciones en documentos. Esos 3 usos son los que vamos a ver en este vídeo, son los 3 usos que yo le he estado dando durante todo este mes y tengo que decir que es absolutamente fantástico en todos ellos. La interfaz del dispositivo es muy sencilla, básicamente es un explorador de archivos. Tenemos ahí nuestros archivos que podemos organizar por carpetas y tenemos la posibilidad de crear nuevos documentos, podemos importarlos desde nuestro ordenador, desde nuestro iPhone, incluso desde otros servicios como Google Drive o OneDrive. Luego veremos todo esto también y bueno, pues eso, una interfaz muy simple, muy intuitiva. A la hora de escribir contamos con infinidad de plantillas, muchas de ellas simulan pues plantillas clásicas de libretas, pues con puntitos, con cuadrados, con líneas, con márgenes. Puedes elegir la plantilla que tú quieras y además cuenta con la ventaja de que si creas un documento escrito en una plantilla y quieres cambiarla, pues simplemente cambias el tipo de plantilla y el documento queda como estaba, no pierdes nada de lo que habías escrito antes. A la hora de escribir contamos con dos posibilidades. Contamos con un stylus convencional que tiene un precio de 79 euros y que tiene sensor de inclinación y sensor de presión. Y luego tenemos el que aquí estamos analizando, que es el Remarkable Plus, que cuenta también con estas funciones de sensor de presión y de inclinación, pero además podemos borrar
Podemos borrar como si fuera un lápiz con una gomita en el otro extremo, simplemente le damos la vuelta al lápiz, borramos y listo, podemos volver a escribir. Por supuesto tenemos también un botón de borrar en la interfaz del dispositivo, pero es mucho más cómodo utilizar el propio bolígrafo. Así que si me preguntáis cuál de los dos, aunque es un poquito más caro, compensa mucho el Remarkable Plus para utilizarlo con este cuaderno digital. Además cuenta con la ventaja de que viene con 10 puntas en total, la que viene ya instalada en el lápiz y 9 recambios con los que vamos a tener para mucho. Yo en este mes pues no sé lo que me va a durar esta punta, pero está todavía en perfecto estado, así que digamos que perfectamente puedes tardar más de un año en tener que comprar otras puntas que por supuesto tienes disponibles en su web. Y como os decía al principio, y os voy a repetir mucho en este vídeo, la sensación de escritura es tan satisfactoria como cuando escribes en un papel, con un lápiz, con un boli o con una pluma. Es fantástica. Por supuesto, contamos con diferentes tipos de escritura. Podemos utilizar lápices, podemos utilizar bolígrafos de tinta, podemos utilizar plumas, podemos utilizar subrayadores. Tenemos muchas opciones para elegir. Incluso podemos elegir diferentes colores. Y aquí una cosa muy importante. Este dispositivo tiene una pantalla en blanco y negro, bueno, en escala de grises, mejor dicho. Lo que tú escribas y eliges, por ejemplo, el color rojo, en el dispositivo no lo vas a ver. En rojo lo vas a ver en una tonalidad un poquito más clara que el negro, pero cuando ese archivo lo veas en tu iPhone, por ejemplo, vas a ver todos los colores que has elegido. Así que si subrayas en verde, en amarillo y en rosa, cuando lo veas en un ordenador, lo veas en un iPhone, en una pantalla a color, vas a poder ver todas estas diferencias. Así que si te gusta leer documentos y hacer tus anotaciones y subrayar, es absolutamente perfecto. Entre las cosas que puedes hacer en este dispositivo y que no puedes hacer en una libreta convencional es la posibilidad, por ejemplo, de, una vez que has escrito algo, borrarlo y volver a escribir sin que se note el borrón. Podemos seleccionar el texto, podemos moverlo, podemos copiar, podemos pegar, podemos cortar, podemos incluso convertir el texto que hemos escrito a mano, podemos convertirlo a texto digital, como si lo hubiéramos escrito con un teclado. Son cosas que en una libreta convencional no puedes hacer. Si seguimos hablando de la interfaz, pues además de todos los botones que tenemos en la barra lateral, tenemos también gestos. Así podemos navegar por la página, podemos pasar página, podemos hacer zoom o quitar zoom. Todo esto mediante gestos de forma muy intuitiva, prácticamente como puedes hacer en cualquier tablet. Podemos también convertir todo lo que hemos hecho a texto digital, no solamente el texto que hemos seleccionado, sino todo el texto que hay en el documento. Podemos enviarlo mediante correo electrónico desde el propio dispositivo, nos lo va a mandar al correo electrónico que nosotros indiquemos. Podemos hacer pues muchas cosas, algo que va a hacer que nuestro trabajo diario sea bastante más cómodo y productivo. Aparte del lápiz, Remarkable nos ofrece otros accesorios. Tenemos diferentes fundas. Tenemos una, que es la que os enseño en el vídeo, que es una maravilla. Es una funda que sirve para proteger el dispositivo, pero que además es teclado. A pesar de ser tan delgada, incluye un teclado que funciona francamente bien. Es un teclado peculiar. No es un teclado completo, con un tamaño completo, pero sin embargo, las teclas de escritura, las teclas de las letras son de tamaño completo, para que no te líes. Las teclas que son un poquito más pequeñas son todas las teclas accesorias que hay alrededor de las letras, lo cual hace que, bueno, cuesta un poquito acostumbrarse y a veces pulsas con el dedo la tecla que no corresponde, pero eso es en los primeros usos que le des. Una vez te acostumbras, es muy cómodo escribir. Es un dispositivo pensado para escribir a mano, pero hay ocasiones en las que necesitas escribir con un teclado y este accesorio es realmente interesante para eso. ¿Que no te interesa para nada escribir con el teclado? Bueno, pues puedes comprar la funda convencional para transportar tu Remarkable 2 y protegerlo. Es una funda que va bastante bien, pero a mí personalmente me gusta mucho más esta que tiene teclado y cuenta con la ventaja de que no tiene batería, no tiene conexión Bluetooth, no tiene nada, simplemente unes magnéticamente tu Remarkable 2 a esta funda teclado y ya empieza a funcionar. Y además tiene también la peculiaridad de que cuando tú despliegas el teclado, automáticamente el Remarkable 2 gira la pantalla para usarse en modo horizontal sin que tengas que hacerlo tú, lo cual pues también es bastante cómodo. Una vez que hemos hablado de sus virtudes a la hora de escribir, tenemos que hablar, por supuesto, de otras virtudes que lo diferencian
de lo que es escribir en una libreta normal, y eso es la sincronización en la nube. Al comprar tu Remarkable 2 tendrás un año gratuito de su nube para sincronizar todos los datos. A partir de ahí tiene un precio de 2,99 euros al mes. Lo recomiendo sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque esto te da la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Puedes tomar anotaciones en tu Remarkable 2, luego hacerlo en tu portátil, en tu iPhone, en Android, incluso en un navegador de internet. Tiene aplicaciones para todas las plataformas y además, como os decía al principio, cuenta con una peculiaridad, y es que podemos hacer que haya documentos que estén directamente en la nube y no ocupen espacio en nuestro Remarkable 2, lo cual, pues si eres un usuario muy intensivo, te va a venir bastante bien. Si simplemente vas a utilizar la sincronización entre dispositivos y la posibilidad de importar documentos desde tus dispositivos a tu Remarkable 2, no necesitas el servicio Connect, así que si no quieres pagar esos 2,99 euros que cuesta, no es absolutamente imprescindible, y puede que a lo mejor para la mayoría de usuarios sea más que suficiente la cuenta gratuita, pero como tienes un año para probarla, pues perfecto, pruébala, y si luego realmente la necesitas, pues sigues pagando por ella. ¿Cómo puedo importar documentos a mi Remarkable 2? Pues desde cualquier plataforma, gracias a sus aplicaciones. El poder pasar, por ejemplo, documentos PDFs a tu Remarkable 2 o incluso libros digitales es súper sencillo, y, como os digo, además es completamente gratuito. También puedes utilizar otros servicios como Google Drive, OneDrive o Dropbox para importar documentos directamente desde tu Remarkable 2. No podrás mandarlos a esos servicios, simplemente puedes coger documentos que tengas almacenados ahí, por ejemplo en Google Drive, e importarlos automáticamente a tu Remarkable 2. De momento no se permite a la inversa, pero como es un dispositivo que continuamente se está actualizando, continuamente le están añadiendo nuevas funciones, quién sabe si en un futuro se podrá hacer. Una funcionalidad que no me esperaba y que me ha sorprendido muy gratamente es la posibilidad de realizar presentaciones desde nuestro Remarkable 2. Cualquier documento que tengamos en esta libreta electrónica, ya sea un manuscrito, ya sea un PDF, lo que sea, podremos mostrarlo en la pantalla de nuestro ordenador o en un proyector que esté conectado, lo cual es perfecto para realizar presentaciones a nuestro equipo. Todo lo que anotemos en pantalla se actualizará en vivo, como si fuera un vídeo, un streaming en directo, y así podremos realizar presentaciones grupales que vienen muy bien para esas reuniones de equipo. Lo único que necesitamos es la aplicación de Connect en nuestro ordenador y que los dos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Aparte de escribir, os decía que también se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho para leer documentos PDFs, hacer mis anotaciones y subrayar. Para eso, la posibilidad de importar los documentos desde mi iPhone. Estoy viendo un PDF en mi iPhone, directamente con la aplicación de Remarkable instalada, la importo en mi Remarkable 2 y luego pues puedo verla tranquilamente en casa, en el trabajo, hacer mis anotaciones y luego poder acceder a ella desde mi iPhone con todas las anotaciones que yo haya hecho. Y luego, por supuesto, la posibilidad de leer libros. Es al final un lector electrónico, utiliza tinta electrónica, es un dispositivo que funciona perfectamente para esto. La única limitación es la retroiluminación. Si quieres leer de noche en la cama, vas a tener que encender la lamparita, como si leyeras un libro normal. Bueno, pues este es el Remarkable 2, un dispositivo que me ha sorprendido, pero de forma muy positiva. ¿A quién se lo recomendaría? Pues a cualquiera que le guste escribir sobre el papel. De verdad que la sensación es idéntica, no vas a echar nada de menos, y además cuentas con muchas ventajas. Las ventajas de disponer de un dispositivo electrónico que te permite muchas cosas más que lo que podrías hacer simplemente con un papel y un bolígrafo. Si quieres escribir, si quieres centrarte sin distracciones, si quieres poder contar con las ventajas de llevar todas tus anotaciones siempre encima, simplemente con sacar tu móvil o con sacar tu portátil, este Remarkable 2 es justo lo que buscas. A mí, desde luego, me han convencido. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo, y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.